Bueno, Darío, qué gusto me da verte nuevamente y agradecerte sobre todo el que nos dones esta hora para seguir impartiendo tu conocimiento tan amplio en este tema y que siempre estés actualizándote y estés actualizado. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado compartir este espacio. El gusto es mío, Mari Carmen. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo quiero presentar a Darío. Darío nos conocemos desde hace tiempo cuando empezamos haciendo nuestros pininos allá en el Instituto Mexicano de Tanatología. Ahí nos conocimos y después cada quien pues agarró su camino, se fue especializando, se fue caminando, pero seguimos con la misma rama, la tanatología. ¿Ok? Bueno, quiero presentarlo. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y también licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas. Estudió tanatología, suicidología, logoterapia. Es especialista en derechos de niños y niñas y adolescentes y doula de la muerte. Este es solo un pedazo de su amplísimo currículum que, bueno, no quiero cansarlos con esto para no perder tiempo y poder escuchar a nuestro queridísimo Darío. Bien, Darío, ¿estás de acuerdo en que empecemos? Con mucho gusto, a tus Pero órdenes. bueno, Darío nos va a hablar, lo voy a leer porque tiene un nombre no muy común, que dice sobre el Homo technologicus. ¿Lo dije bien? Sí, Technologicus. Ok, y vamos a hablar, ¿no? Ya ven, yo voy a hablar también de la inteligencia artificial, pero yo quería que un experto en filosofía, en toda esta parte de ética, etcétera, nos diera también su punto de vista. Y es justamente lo que vamos a hacer en este momento con Darío. Y bueno, vamos a ver qué entiende o qué nos comparte Darío sobre lo que es la inteligencia artificial. bien, gracias. Mira, antes quisiera hacer una pequeña remembranza de cómo empezó el ser humano, cómo empezó y cómo, a qué se debió que llegáramos tan lejos y tan hermosamente lejos, me gustaría decir, no solamente lejos, sino hermosamente lejos, en este hombre cibernético en el que nos estamos convirtiendo. ¿Sí? Originalmente comenzamos hace ya algunos centenares de años, centenares de miles de años, como un Homo sapiens, ¿sí? Que fue descubierto en Etiopía, el más antiguo, ¿sí? Con cerca de 200 millones de años. ¿Sí? Ese fue el primer antecesor, ¿sí? Cuando todavía vivíamos en el árbol y vivíamos abajo al mismo tiempo, íbamos apenas empezando la evolución. ¿Sí? De aquí trasladamos nuestra naturaleza a lo que llamamos el hombre de Neandertal, ¿sí? Ya con más herramientas de trabajo y con más perfeccionamiento personal, hasta llegar al Homo habilitus, ¿sí? Hace ya 2,5 millones de años, o sea, ya es bastante más cerca. ¿Sí? Ya este primer ser humano ya maneja muy bien sus manos, maneja muy bien sus pies, ya hace una habitación abajo del árbol, ya empieza a dominar su medio, no me gusta decir medio ambiente porque casi es pleonasmo, medio y ambiente es lo mismo. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ya empieza a dominar su medio, ya empieza a transformar el ambiente, no solamente social que va creando, sino también transforma su ambiente físico, su ambiente natural. Y es ahí donde empezamos a ser no solamente animales, sino también empezamos a ser creadores de un nuevo mundo y de nosotros mismos. ¿Sí? Ahí abandonamos la naturaleza humana, digo, bueno, naturaleza animal al 100% y comenzamos a construir una naturaleza más propia, ya despegada de la naturaleza que tienen los animales, tienen su naturaleza perfectamente definida. El castor va a ser castor y va a ser presas toda su vida. ¿Sí? Sí. En cambio, nosotros podemos ser presas o podemos ser un rascacielos o podemos hacer un túnel. ¿Sí? Nosotros tenemos más libertad en ese sentido. De ahí pasamos al Homo erectus, ya caminamos derechos, ya nuestros pulgares empiezan a oponerse, ya somos bastante más hábiles en toda la naturaleza y empieza algo que se llama sentido del poder. Este sentido del poder, ¿sí? No solamente hacia los animales o hacia el ambiente, sino hacia nosotros mismos. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a perfeccionar las herramientas. Finalmente, la inteligencia artificial
y la cibernética, la robótica, sí, la tecnología es una herramienta que le ha proporcionado al ser humano poder. Sí, es poderoso esta herramienta. De ahí pasamos ya al Homo sapiens, ya el que piensa, ya no nada más el que actúa o el que transforma, sino también pensamos. Sí. Cuidado, estoy hablando de pensar, no de ser inteligentes. Exacto. Son dos cosas bien diferentes. Totalmente, totalmente diferentes. Porque cuando a mí mis pacientes me dicen, oye, es que yo pensé esto, dije, ya, valió, Y ya perdimos. ya perdimos. Sí, no, no se trata de pensar ni de ser inteligentes, se trata de que comenzamos a ser hábiles y a desarrollar nuestro cerebro en un sinnúmero de habilidades y un sinnúmero de malabarismos mentales que nos van a llevar a ser más creativos cada vez. Después vamos a pasar al Homo sapiens sapiens, ya el perfeccionamiento del pensamiento. Y entonces surge la filosofía, surge la ciencia, la matemática, acá en Occidente, pues en Grecia y en Roma principalmente, pero en China ya había surgido desde mucho antes y en Etiopía ya había surgido también, ¿sí? En África. Hablamos de América también, pero en un estadio más tardío, y no por retraso, sino porque la habitación los que cruzaron de Asia para acá fue más tardía que en otros continentes. ¿Sí? De ahí pasamos al Homo voluntaris. ¿Qué quiero hacer? El ser humano por primera vez se pregunta, ¿qué quiero hacer? No quién soy, sino quién quiero llegar a ser. ¿Sí? La voluntad es la que se convierte en este motor que me va a guiar hacia transformarme y transformar al otro. Y a últimas fechas, digamos, de el enciclopedismo para acá, de la ilustración para acá, terminamos en el Homo amans. Nos interesa más amar. Ya habíamos conquistado la inteligencia, ya teníamos la lógica clásica, la lógica cuantificacional, ya teníamos la lógica científica, el método científico estaba triunfando, pues ahora había que aprender a amar, ¿sí? Que es Mira, tal vez la máxima diferenciación hasta ahora con respecto a los animales. ¿Sí? Yo soy fanático de decir que lo que nos diferencia no es la inteligencia, porque hay animales que piensan mejor que nosotros, sí, ¿sí? sí, Que tienen mejores funciones mentales que nosotros. Si sí, no, sí. nosotros amamos, La en cambio capacidad de... ellos no. Exacto. Sin embargo, de la Segunda Guerra Mundial para acá, estamos hablando de 70 años aproximadamente, es un periodo en la historia de la humanidad muy corto, se desarrolló un homo diferente, un homo tecnológicos, un homo cibernético. Es decir, desarrollamos herramientas que ya no nos aporta la naturaleza, sino que nosotros mismos creamos y le damos como la creación de Da Vinci en la Capilla Sixtina, el toque de creación. Y es Eso es lo más impresionante y extraordinariamente, maravilloso. el dedo, exactamente. Es el dedo de Dios. ¿Sí? Y esto para mí se me hace extraordinariamente hermoso. ¿Por qué? Porque según las doctrinas religiosas, y no hablo del catolicismo, no hablo de ninguna otra, sino en general, ¿sí? Somos por lo menos criaturas de un creador. Y para algunas religiones somos hijos de ese creador. Entonces tenemos la misma naturaleza creadora y es este movimiento que a muy grandes pasos, ahorita di, ¿sí? La que estamos desarrollando nuestra naturaleza de creadores, nuestra naturaleza no solamente humana, sino también tenemos un aspecto divino de nuestra naturaleza que hoy se está reflejando a través de la tecnología y de la inteligencia artificial en los últimos 30 años. ¿Sí? Bien. Entonces, lo maravilloso es eso. ¿Sí? Hay quien tiene, ya se habla ahorita del síndrome de Runner, ¿sí? En donde plantean que vamos a estar en contra o en una batalla constante con las máquinas de Blade Runner. No, 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 no. Yo creo que tenemos que aprender a convivir, así como aprendimos a domesticar al gato y al perro, Sí es. y no sé si los domesticamos para bien o no para tanto. Sí, Ya no estamos estaban, pasando, ¿no? exactamente, nos Ya estamos no pasando. estamos pasando un poco. Entonces, también tenemos que aprender a vivir con los robots y con la inteligencia artificial. ¿Sí? Es nuestro aspecto divino de decir, no solamente soy un animal y no solamente soy terrestre, es decir, terrenal,
sino también trasciendo, somos seres trascendentes, ¿sí? Yo sostengo que la muerte no existe, la trascendemos, trascendemos nuestra existencia, y una forma de trascender es esto, es crear un mundo insospechado para los abuelos. Ya no digo para los primeros seres humanos, para los abuelos era insospechado, Sí, sí, por lo menos para los que tenemos ya cierta edad. así es. Entonces, es nuestro aspecto humano y divino en la manifestación de una creación. Y yo creo que Sí, eso es lo maravilloso de claro, la tecnología y de lo cibernético. así es. Oye, Darío, ¿y cuál es la postura de las humanidades frente a la inteligencia artificial? Eso es muy, muy importante. Tenemos dos posturas esencialmente. Bueno, habrá un abanico general, pero no, Sí, sí, no terminaríamos en 50 minutos ni en 5 horas. exacto. Que sería interesante hacer un día un panel de esto, ¿no? Pero la primera postura extrema, es decir, se llama el síndrome de la mujer de Lot. ¿Sí? La ¿Qué mujer es que... la mujer de Lot? De Lot. Ok, De Lot, aquel personaje bíblico en ya, donde Dios destruye Sodoma y Gomorra y les dice, a ustedes los voy a salvar, pero no volteen a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot voltea y se convierte en estatua de sal. ya. Entonces, tomando esa figura, ahora los psicólogos hablan de que hay personas que frente a los cambios, frente a esta hechura de su propia humanidad, le tienen tanto miedo y le diría un famoso personaje mexicano, se apanican. ¿Sí? Entonces, voltean, prefieren voltear hacia atrás y estar hacia atrás volteados y no enfrentarse y no afrontar esta nueva realidad. ¿Sí? A esto le llamamos síndrome de Lot, ¿sí? De la esposa de Lot, pero no de Lot. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí son las personas, sobre todo de los 50, que tienen 50 años para acá, más de 50, la tecnología nos sirve, la tecnología nos va a matar, eran tiempos eran mejores los tiempos anteriores, antes sí se vivía, se la pasan añorando el pasado. ¿Sí? Entonces sería una postura extrema. Y la otra sería, en postura extrema, ¿sí? El síndrome de robotización, es decir, que todo sea automatizado, que todo sea robotizado, y el ser humano va a terminar peleando con las máquinas, como ha habido películas en Hollywood en donde Total. tenemos que pelear por un lugar en el mundo que construimos. Tienen los dos extremos en las humanidades. Sin embargo, viene a mí, cuando estaba yo preparando este tema, ¿sí? Viene a mí una frase de San Agustín, uno de los grandes filósofos al principio de la Edad Media, o al finales de la patrística, depende cómo se tome, que decía, ama y haz lo que quieras. Ah, San Agustín, sí. Entonces, yo creo que no se trata de pelear o no pelear, y no se trata de pelearnos con el mundo que nosotros mismos estamos construyendo, Así es, sino no se podemos trata de amar, quejarnos, nosotros hemos llegado hasta aquí. exactamente, y amar nuestra creación. Diría Asimov, si no amamos, si el artista no ama su creación, su obra de arte, está condenado a ser destruido por la misma obra de arte. Porque Eso entonces sí, quien trascendió fue la obra de arte, no el autor, no el artista. Y no, debemos de trascender nosotros y la obra de arte. ¿Sí? Nadie puede hablar hablamos hace unos minutos de la Capilla Sixtina, nadie puede hablar de la Capilla Sixtina sin hablar de Da Vinci o sí, del David sin hablar de su autor. ¿Sí? O sea, son los dos, trascendemos los dos, el autor y la obra. Aquí, en la postura media, como diría Aristóteles, el parámetro esencial es el justo medio, ni trascender nosotros haciendo de lado nuestra obra, ni ensalzar tanto nuestra obra que nos desaparezca a nosotros mismos. ¿Sí? sí. Los dos trascender. Darío, mucha gente de hecho tiene temor a esto de la inteligencia artificial. Ha habido como muchos mitos de no nos va a sustituir, etcétera, ¿no? Es justamente y está relacionado con esto que mencionas, ¿no? Claro, yo creo que tienen temor porque tienen miedo al cambio, tienen miedo a la adaptación, tienen miedo a cuestionarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque pues lo vemos en la terapia nosotros. ¿Sí? Lo que da miedo es lanzarse a caminar. Prefiero mi estado de comodidad, mi área de confort,
Y aunque yo sé que me está automatando o asesinándome esta área de confort, aquí estoy bien, prefiero no caminar. ¿Sí? Entonces es miedo. Hay ahí un libro que les recomiendo, que se llama, de Napoleón Hill, se llama Burlar al Diablo. No Ah, sé si los lees de oído. sí, sí. Una de las grandes tentaciones que usa el diablo para impedirnos avanzar, caminar, madurar, evolucionar, es el miedo. Y le tenemos Totalmente. un miedo al cambio, sí, y lo estamos viendo. Y que Este esto no hermoso es, país, no digo, esto no es nada nuevo, Darío, porque si ¿recuerdas cuando fue la revolución industrial? ujú, Una, luego cuando aparecieron las computadoras, ¿no? Es como, no, ¿qué va a pasar? Ahora ya dejaron, muchas personas se salieron de trabajar porque no quisieron empezar a usar las computadoras. Seguían con sus máquinas de escribir, todo a mano y se las comió el cambio, ¿eh? Se las comió. claro, sí, sí, sí. Entonces, mucho miedo al cambio. Hemos vivido, somos fruto de una enseñanza costumbrista, de una enseñanza rígida, en donde lo que te da paso A, paso B, paso C, es lo seguro y ahí camínale, nada más. Y estamos eh, viviendo una etapa de transformación que nos obliga a caminar y a crear nuestro propio camino, ya no obedecer el parámetro anterior. ¿Sí? Por eso es que las personas le tienen miedo al cambio, porque no quieren cuestionar en los parámetros de educativos, mucho menos morales, religiosos, éticos. No queremos cuestionar, que preferimos ser ovejas y Y la seguir al verdad pastor. es que esto cambia día a día, o sea, día a día, Exacto. ¿no? Sí, Oye, Darío, y bueno, un aspecto mega, súper importante que es un rama de la filosofía es cómo ve la ética esta parte de la implementación de la inteligencia artificial o la creación, el uso y hasta el abuso de la inteligencia artificial. claro. Sí. Mira, si me permites hacer un paréntesis Sí, por supuesto. antes, me gustaría leer una definición de tecnología, Perfecto. porque vamos encauzando, precisamente vamos dándole un marco referencial. ¿Sí? El Homo technologicus se puede referir, o podemos referirlo, a la transformación del ser humano. El que está transformando es el ser humano, no nada más el medio, sino el ser humano se está transformando en la era de la tecnología, donde la interacción con dispositivos tecnológicos redefine la identidad y la sociedad. Es decir, nosotros mismos, viene ahorita a mi mente una frase hermosa de Ortega y Gasset, el gran filósofo español, ¿sí? Que dice, soy yo y mi circunstancia. Yo y mis circunstancias. Antes del siglo XX habíamos hablado del ser humano, del hombre, habíamos hablado como individuo. Ahora no podemos hablar del individuo solo. Soy yo y mi circunstancia. Y esa circunstancia puede ser social y también puede ser natural. ¿Sí? Entonces, yo transformo a la naturaleza, transformo a la sociedad, pero también soy enriquecido y transformado por mi sociedad y por la naturaleza. Hace 15 años, conversábamos ahorita fuera de cámara, 15 años yo nunca hubiera imaginado vivir en un suelo tan extremo como Chihuahua, a temperaturas de 44, 45 grados en primavera-verano y a -10 en invierno. Wow. Después de mis 50 años de vivir en la Ciudad de México, esto era así impensable. Me ha transformado, me ha hecho más fuerte, me ha hecho más resiliente, pero yo también he transformado esta sociedad y he transformado con mi acción este clima. ¿Sí? Claro. Entonces hay que concebir al ser humano como yo en mi circunstancia. De Así hecho, es. los actuales gacetianos, ¿sí? Ortegasianos, ¿sí? Hablan de la fórmula estuvo incompleta, no soy yo y mi circunstancia, sino yo soy yo y mi circunstancia y yo como un nuevo ser, ¿sí? Fruto Cierto. de este yo con mi circunstancia. ¿Sí? Entonces hay que ver a la cibernética, a la inteligencia artificial y a la inteligencia y a la tecnología como la circunstancia creada por nosotros mismos y ya no podemos decir, podemos vivir sin ello, ¿no? Ahora vivimos con ello o vivimos con ellos
o desaparecemos. Y que si la sabemos emplear, nos facilita la vida, ¿no? Claro, Está al servicio del ser humano. al desarrollo humano, Así al es. desarrollo humano. Sí. No me gusta mucho el servicio porque volvemos a la expectativa esclavista los animales están al servicio del ser humano. Y hablamos de los perros y de los gatos. No, no están al servicio del ser humano. Debemos de aprender a convivir con ellos sin Acompaña. esclavizarlos. Son acompañantes. De Así hecho, ya es. ahorita se hablan perros de compañía o animales de compañía para inclusive personas que tienen problemas emocionales. Lógico, claro. Sí, Entonces, sí, igual puede haber un robot de compañía. claro. Es más, tenemos un comunicador de compañía que es el teléfono Maravilloso. celular. Maravilloso. Ya no podemos vivir sin él, pero no es a nuestro servicio, ya es nuestra compañía. Me Sí. siento desnudo cuando salgo y sin el teléfono se me olvidó. Ah, no, sí, tragedia nacional, ¿eh? Ah, claro. Perdí el teléfono, me regreso, o sea, Y a lo ahorita mejor nos sales preguntan, desnudo y no importa, pero si se te olvida el teléfono, eh, a exacto, regresar. que ahorita me preguntan cuando ando sin teléfono, oye, el teléfono de tu casa, o el teléfono de tu esposa, o el teléfono de tus hijas, ¿quién sabe? Tan es compañero que él tiene los datos personales y hasta bancarios míos. Entonces, ya soy yo y mi circunstancia. Somos compañeros. La cibernética es una compañera nuestra. No está a nuestro servicio, es nuestra compañera. ¿Sí? Y Cierto. así como yo le sirvo, también ella me sirve, Sí, por pero no en supuesto. un espíritu esclavista. ¿Sí? Es un dar y recibir. Exacto. Y me gustaría, abusando de este paréntesis, dar una definición cortita de inteligencia emocional, digo, de inteligencia Sí, artificial, todavía a mí perdón. también de repente se me Sí, va más con tanto uso de la inteligencia emocional y bueno, cambiar a la inteligencia artificial cuesta. exacto. Que igual decíamos, pues es interactuante, entonces Así también es. se puede dar. La inteligencia artificial, conocida como IA, es una tecnología que permite a las máquinas simular capacidades humanas como el aprendizaje, la comprensión, la toma de decisiones y la creatividad. Y eso es lo que les da mucho miedo. Estamos creando máquinas capaces de autoprogramarse y de crear nuevas máquinas. Y es por lo que Hollywood ha explotado mucho esto, distorsionando la verdadera intención de la Ya. tecnología y de la inteligencia artificial. Sí. Pero es Hollywood y hay que tomarlo como venta de Hollywood, no en Como la Hollywood, realidad. claro. Sí. Entonces, ok, ahora sí, si me permites retomar la pregunta, La sí. pregunta de la ética, ¿no? La- la- me gustaría primero hacer una diferenciación, moral y ética. Moral Ujú. y ética. Sí, que a Eh, muchos nos genera cierta confusión, por supuesto. exacto, y aparte se ha usado mal el término de moral y mal el término de ética. Vamos por la moral. La moral viene de mor moris, que es costumbre en latín, pero hay que tomarlo desde el contexto sociocultural de los romanos, de la cultura romana. Para el romano no se concebía fuera de su sociedad. Un romano aislado era muerto, Existía. no existía. Entonces, es esa costumbre del grupo humano al cual pertenece el ser humano, a ese individuo, esa persona. Luego entonces, el mor moris, la costumbre, es social, no es individual. Yo no valgo sin mi sociedad, sin mi grupo. Sí, sí. Hay películas al respecto muy bonitas, El Gladiador, por ejemplo. Sí. El uno y el 2 también echan los dos. Me gusta más la uno, pero la 2 también tiene lo suyo. Es decir, si yo salía de mi núcleo social, de mis valores, de mis principios sociales, de mi educación, entonces me hacían esclavo. Era susceptible de ser esclavo. Entonces, esta moral podemos definirla como el conjunto de valores y de principios que identifican a un grupo Mm, ok. en contraposición de la ética. La ética viene del griego, ¿sí? Ethos, que también ha sido traducido como costumbre, pero el ethos es individual. Ok. En No es esa colectivo, es individual. es individual. En esa novela extraordinaria,
donde va Ulises a salvar a Helena, ¿sí? La Ilíada y la Odisea, que desde las tantas mentiras que nos han enseñado en una educación falsa, no existió Homero, como tal. No Ya. existió un escritor Qué Homero. frustrante, porque Sí, además estaba representado como un superhombre, ¿no? exacto. Entonces, dice Ulises, cuando le preguntan, ya va de regreso con Helena, ya terminó la guerra, triunfó, y le preguntan, ¿a dónde vas? Voy a mi etos, es decir, a mi hogar, a mi morada, donde estoy bien, donde me van a apapachar, donde estoy calientito. El hogar viene de hoguera, donde estaba calientita la persona, donde me puedo refugiar. Son mis principios y mis valores personales. Ahí nada tiene que ver la sociedad. Yo, si quiero, llego a mi casa y me desnudo, mientras que la moral diría, la desnudez es impúdica, Así es pero cierto, en mi casa nadie me va a juzgar. Soy yo. Y si quiero, estoy desnudo, o si quiero, me pongo mi traje, mi frac. cierto. Si yo voy en una carretera, veo en mi retrovisor y no viene a 1 kilómetro ningún carro, y veo hacia adelante, no va adelante de mí ningún carro, ¿tiene sentido prender la direccional para cambiar de carril? No, No, porque no hay una convivencia social para avisarle al otro mi movimiento. Entonces, ahí es un principio ético, nada más. muy Pero claro. si va traficada la carretera, se transforma ese principio ético en moral, y ahí sí, la ley me obliga a poner mi direccional. Ok. Oye, ahorita que tocas esto, ¿y cuál es la diferencia entre principio y valor? Principio es la interpretación intelectual del valor. Ah, perfecto. Sí, porque de repente hay como mucha confusión en este tipo de términos, ¿no? Sí, sí. Y entonces todo el mundo se aprovecha de Pues sí. esto. Y nos quitan algo que desde mi punto de vista es básico para el ser humano, la triada que nos hace ser seres humanos hoy por hoy, que es la conciencia, la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a los sistemas sociales, jurídicos, morales, de grupo y religiosos les conviene tener robots. O como en Sí. las muchas parábolas religiosas, les conviene que seamos ovejas y ellos ser los pastores. Mm. Entonces, a mí cuando alguien me habla de obedece a tu pastor, perdón, no soy oveja, no soy oveja. Esto Entonces, seguramente, pues habrá quien no esté de acuerdo, pero bueno, tú estás como yendo un poco a los orígenes. claro, vamos, sí hay evolución, me han dicho, sí, Por pero hay supuesto, evolución del lenguaje, claro que sí, por supuesto. pero una de las características del filósofo es regresar a los orígenes, Así a no es, perder el sentido original. así es. El valor, por otro lado, es más estimativo, nos mueve más a actuar, es captado por la voluntad, no por la inteligencia. Ujú. Y esto lo vemos mucho en la terapia. En la terapia las personas dicen, es que si lo hubiera pensado 2 veces, licenciado. Y luego, no, con una que lo hubieras pensado, pero no lo pensaste. Te dejaste guiar por el valor amor, te dejaste guiar por el valor agradecimiento, te dejaste guiar por el valor reconocimiento. Es decir, son decisiones intestinales, Es son decisiones de valor general. o de corazón, o porque abriste la bocota, pero en ningún momento son decisiones intelectuales. Cuando el valor es sometido a un raciocinio y desprendido de ahí un concepto, entonces se vuelve principio. Ok, a ver otra vez. ¿Cuándo? El valor es transitado por la inteligencia, Es interpretado por la interpretado por la que inteligencia, se vuelve un principio. bien. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, no puedo olvidar mi parte legal. ¿Qué está Mm, pasando con las leyes? Se están haciendo intestinalmente, o se están haciendo con inteligencia. Sí. ya. Y no hablo de una o de otra ley, ni de uno o de otro partido. Las leyes siempre se han hecho intestinalmente para conquistar poder y para dominar, ¿sí? En lo general, el derecho desde la cultura romana, ¿no? Que somos herederos del derecho romano. Cierto. Entonces,
A veces la conducta ética, es decir, mis propios principios, mis valores, comulgan, concuerdan con los valores de la moral, a veces. Sí. No dañar a alguien, buscar siempre el beneficio de los demás, la sobrevivencia, pues ahí comulgamos los dos, la moral y la ética. Pero a veces nos distanciamos. No estoy de acuerdo con esto. Sí. Que fue el caso, por ejemplo, de muchos médicos en el Distrito Federal, en el aquel entonces Distrito Federal, cuando se autorizó el ILE, la interrupción legal del embarazo, que dijeron, eso va en contra de mi conciencia, es decir, de su ética. Y entonces instituyeron y llevaron a cabo juicios para que el gobierno no les obligara a que en los hospitales públicos realizaran estos procedimientos del ILE. ¿Sí? Ahí Entonces, se separaron, sí. ética y moral. Y a veces no solamente se separan, sino chocan ética y moral. Y entonces ahí tendremos que decidir, obedezco y sigo los principios de la moral, es decir, el grupo social, o sigo mis propios principios. Sí. Ok. Y viene a mi mente en este momento a Mariano Otero, aquel hermoso poeta mexicano, ¿no? Chaparrito me recuerda mucho a mí, yo porque mido unos 58 para los que no me conocen, y un día me lo manda a detener el presidente. Y pues chaparrito, llegaron los soldados, casi lo llevaban cargando, yo con sus patitas volando, y pasa enfrente del balcón presidencial, detenido, y voltea y le dice, me podrás obligar a pasar la noche en la cárcel, pero no a soñar dentro de los barrotes. Y que eso, bueno, eso ya lo mencionaba el creador del Quijote, Cervantes, ¿no? Cervantes, ¿sabes? Bajaré la Claro, noche, pero el dormir lo decido yo, ¿no? claro, claro. Y hermosamente Frida Kahlo, sí, sí. Pies para que los quiero si tengo alas Así es. para volar. ¿Sí? Entonces, esa es la ética. Tres ejemplos éticos en donde fueron en contra de los principios morales. Estoy entonces entendiendo que la moral es colectiva, ¿no? Son como las costumbres de la sociedad. Y la ética es individual, es la manera en que yo vivo e interpreto los valores. ¿Sí? Exactamente, Ok. exactamente. Y cómo esto está o lo podemos aplicar a la inteligencia artificial. Nada más, si me permites un último ejemplo, no sé qué tanto llevamos de tiempo, pero No, no, adelante, adelante. Lo importante es que eh, estos son términos que a muchos nos cuesta trabajo entender, pero es muy importante comprender. exacto. Hay un libro hermosísimo, Marx con mi viejo profesor, Ah, sí. de Nietzsche. Sí. El profesor, a pesar de dar clases en la universidad, a pesar de ser pues, uno de los grandes reconocidos maestros de esa universidad, es muy ético y vive su proceso de muerte éticamente, más allá de la sociedad. ¿Sí? Y en uno de los capítulos Miss dice, bailaba con su propio ritmo, es decir, con su ética, no con el ritmo social. Que ¿Sí? marcaban los demás. Exactamente. Entonces, ahí está dando la pauta ética el profesor. Sí, a mí me encanta. Y hay una película que se llama, eh, se me fue ahorita el nombre, se fue, si lo recuerdo te ¿Te la paso. acuerdas? Ok. Pero pues es igual, principios éticos sobre la moral. ¿Sí? Porque finalmente, quien está naciendo, quien está creciendo, quien está evolucionando y quien está muriendo, es el individuo, es la persona, no es la sociedad. Pues, ¿por qué tengo que obedecer a la sociedad en los aspectos más importantes de mi vida? Tengo que obedecerme a mí mismo. ¿Sí? Entonces, yo siempre prefiero en terapia llevar al paciente al uso de su libertad, de su conciencia y de su responsabilidad. Porque es muy fácil decir, pues es que yo me paré en el alto no porque esté convencido de pararme, sino por miedo a la autoridad. Sí, pero entonces ahí no hay ningún mérito. Así es. El miedo no tiene mérito y la obediencia tampoco. Y en ese aspecto rige la moral. Exactamente, exactamente. Mis últimos días, se llama la película. Ah, perfecto. Mis últimos Ok. días. Mis Si últimos días pueden verla, de Bergman. extraordinaria. Y es un caso real, no es Hollywood. Sí. Perfecto. Ok, ahora, ¿qué pasa con todo esto aplicado a la cibernética y a la robótica y a todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial? Sí.
hay 4 principios básicos, principios, no valores, principios de la ética, ¿sí? eh, muy aplicados a la bioética, lo generó Potter, que es el fundador de la bioética, ¿sí? Rosenblatt Potter, que dice, la bioética debe de estar al servicio del crecimiento humano y nunca de su destrucción. Es hora de volver al ser humano. Y entonces funda la bioética en 4 principios. El primero es la autonomía del ser humano frente a la inteligencia artificial. Ok. Y eso es bien importante, la autonomía, que como estamos educando a estas nuevas generaciones, no la estamos educando con la autonomía. ¿Sí? El niño chiquito de 2 años empieza a hacer berrinche y le sueltan la tablet. Ujú, ujú. Y después tengo aquí a los papás en consulta diciendo, oye, es que mi hijo no me hace caso. Tú tampoco le hiciste caso y le hiciste una tablet. Tú lo estás educando así. Ahí hay una dependencia y una... Pues no podemos hablar de una codependencia porque la máquina no depende del ser humano en ese sentido. Sí. Ahí tenemos una dependencia absoluta y absurda del ser humano hacia el teléfono. Totalmente. Ya no hay esta complementariedad de compañía de la que hablábamos hace unos minutos. Sí. Entonces, el primer principio es buscar siempre la autonomía del ser humano con respecto de las máquinas, de la inteligencia artificial, ¿sí? La autonomía. No la independencia, porque ya no hay independencia, estamos íntimamente relacionados, sino autonomía. Segundo, la no maleficencia. Nunca usar la tecnología para crear el mal. Y aquí el primero que pegó de brincos históricamente fue Einstein. Se descubrió, él descubre la teoría de la relatividad, se aplica tecnológicamente a la depuración del uranio y se produce las bombas atómicas. Y él dice, para esto no descubrí la ley. Entonces, ahí sí se usó en nuestra mal, en nuestra maleficencia. Que todavía habría aquí una discusión filosófica, teórica muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es el bien y el mal? Porque de ahí se desprende el siguiente principio, el de beneficencia. Siempre debe de usarse la robótica y siempre debe de usarse la inteligencia artificial en beneficio del ser humano. Pero igual, ¿qué es eso? Así es. Y beneficio para quién también es como relativo, ¿no? Lo que a lo mejor lo que para mí es benéfico, para ti no lo es. Exacto. Para mí, aparte, dependiendo en qué etapa de mi vida me encuentro y en qué Totalmente. circunstancias. Son varios factores a considerar. Exacto. Sí. Les pongo siempre el siguiente ejemplo. Hay pacientes que dicen, a mí no me van a cortar una pierna, yo me muero completito. Así es. Muchos lo han dicho así. Esa es su beneficencia para él, aunque los demás lo veamos como maleficencia. Exactamente. La otra, el principio absurdo que predican muchos médicos. Estamos para salvar vidas. No, no estás para salvar vidas, sino para propiciar la sanación o la salud del ser humano y propiciar una muerte Digna. digna, con calidad y con nivel de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? No lo sé. Si le preguntan a un no diabético o a un no necrosado por cualquier causa, ¿te quieres cortar una pierna? Pues van a decir, no, es Claro, malo. Pero si le claro. preguntan a alguien que está luchando contra una enfermedad crónico-degenerativa con la diabetes ya avanzada, va a decir, ¿es malo que me corten? Yo quiero morir completito. Cierto. O si están en un accidente y pierden un miembro, ya no se sienten completos. Y entonces ahí estamos los terapeutas. Mira, es bueno, estás vivo. No, 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 no. Hay que buscar realmente qué es benéfico y qué no lo es. Sí. Entonces, ahí hay toda una gama de discusión que algún día podremos Exacto, es un tema hablar. amplísimo, amplísimo, pero es tan amplio que es donde se sustenta nuestra manera de actuar, muchas veces nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, y es de acuerdo a todo esto, ¿no? Exacto. Soy yo en mi circunstancia. Exactamente.
Y también no podemos perder de vista que no todo, no nada, no siempre. O sea, no podemos generalizar. Cada circunstancia es diferente, cada persona es diferente. Bien, Darío, ¿y cuáles son algunas de las posturas frente a la inteligencia artificial? Hoy me falta un principio Es de, verdad, de la perdón, yo biblioteca. aquí Eran queriendo tres, que bueno, nos eran des cuatro, pero llevo tres. explotarte, yo queriendo explotarte. El último, que es el principio de la justicia. ¿Sí? Cierto. ¿Sí? Este principio de justicia que cada vez la vemos más lejos. ¿Sí? Tenemos a hombres, no digo nombres, tenemos a hombres extraordinariamente ricos que son capaces de fabricar con su riqueza un cohete y tratar de conquistar la luna, mientras que hay otros seres humanos que ni internet ni teléfono tienen. Así es. Entonces, la inteligencia artificial debe de usarse y distribuirse de forma justa. Aquí en Chihuahua hay, pues, habrán visto grupos étnicos, una de ellas es los tarahumaras, y que aquí en la ciudad, por desgracia y por injusticia social, muchos de ellos terminan pidiendo en los cruceros. Así es. Y la palabra es corima, Y de hecho ya se ayúdame. han vuelto como parte del decorado de la ciudad, ¿no? Ah, sí, es así como parte del folclore. Así es. Pero bueno, la palabra es corima. Y hace 15 años que yo llegué a Chihuahua, decían corima peso. Sí, ayúdame con un peso, dame un peso. Sí, apóyame con un peso. Ahora dicen corima teléfono, Ah, corima teléfono. o sea, ¿quieren un teléfono? Es su reclamo justo de Sí, participar en esa sociedad ya sí, cibernética, tecnologizada. Sí, cierto. ya de nada le sirve un peso. Es verdad. Sí, es este reclamo muy interno que les hace vibrar y decir, Cierto. no me des un peso, intégrame a tu mundo, a tu circunstancia. Sí. A mí se me hace extraordinario esa frase. Sí. Yo vivo muy cerca de uno de los cursos más importantes de aquí de Chihuahua. Y ya es lo más usual, Corima teléfono. Wow. Eso sí no lo había escuchado, fíjate. Pero tienes toda la razón. Es intégrate a tu mundo. Exactamente, intégrame, ya no quiero ser marginal. Sí. Sí, Entonces, es padrísimo y triste al mismo tiempo. también, Sí. también, ¿no? Voy muy seguido a la sierra. Allá Ah, parte de mi actividad docente está en la sierra. Es increíble. Yo tengo que hacer mi última llamada 3 horas antes de llegar a la ciudad donde voy, que se acabó el internet y se acabó, por lo tanto, la red telefónica. Y debo de llevar la presentación en la computadora. Dentro de la computadora no lo puedo bajar porque no hay red. claro. Wow. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que haya gobiernos que usan en maleficencia para espionaje la red? Y hay pueblos que ni telefonía tienen, Cierto, siguen con la telefonía fija. cierto. Entonces, este reclamo de justicia es muy importante dentro de las humanidades. Ahora, hay 3 leyes que insinúa o que propone Isaac Asimov, 3 leyes morales que son innatas o que quiere que sean innatas en la robótica. La primera es que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción ni por acción, Ok. que finalmente es la traducción de la ley moral nuestra de no hagas a los demás lo que no quieres que tengan. Y volvemos a lo mismo, estamos dando cauce a nuestra propia naturaleza humano-divina, a nuestra propia creación. La segunda es, un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley, es decir, hacer daño a un ser humano. Hacer daño. Claro. Pero estamos buscando el soldado perfecto. Cierto. Se nos olvida esta ley de Asimov. Y la tercera, un robot debe de proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Wow. Y yo diría, ámense a ustedes mismos. Sí, sí, Finalmente eso es la ley, ¿no? Amarás a sí. Dios, amarás
a tu prójimo y amarte a ti mismo. Cierto. ¿Sí? Entonces son tres reglas morales que propone Asimov. Perdón, me habías hecho una pregunta muy... Y de hecho te había comentado, bueno, preguntado, ¿cuáles son estas posturas frente a la IA? ¿No? De hecho ya nos has, bueno, ido metiendo en el tema, pero existen algunas posturas así como marcadas ante la inteligencia artificial. Estas dos, o vamos a hacer una sociedad tecnificada al 100% en ¿Eh? donde desaparece el ser humano, Ah, y a eso le llamamos Blade Runner, el síndrome de Blade Runner, en donde tenemos que pelear por un lugar ahora en nuestra sociedad, o la otra en donde vamos a complementarnos en una yo y mi circunstancia. bien, ok. Bueno, y ya después de haber visto todos estos fundamentos de la IA y sobre todo de la parte ética y bioética que nos has mencionado, Darío, ¿qué vendría siendo el Homo cyberneticus? ¿Cuál sería como la definición de este tipo de hombre? Aquí habría dos posturas. Una, aquel homo u hombre, porque de repente algún día en algún foro dije homo y lo interpretaron como homosexual. Ah, ya. Entonces, Y hay que aquel hombre que construye su futuro y su vida ordinaria, no extraordinaria, sino ordinaria, con las máquinas. Que estas máquinas son capaces de crearse y autorrecrearse, así es, de generarse. de generarse. Esa sería una postura. Y la otra postura, que sería nada más para unos cuantos, es cuando se integra la máquina al organismo de la persona. Un claro ejemplo sería el marcapasos. Ah, bien. Ujú, claro. Ese en realidad ya no es un ser humano natural, es un homo cibernéticos. Que es un aparato que nos hace funcionar nuestro corazón. Exacto. Sí, Pero sin ese aparato ya no somos. sí, ¿Sí? sí, Entonces, dejamos de ser. exactamente, dos posturas. Una, convivimos ordinariamente y en este principio de justicia, es decir, todos, o bien se integra la cibernética a nuestro organismo, a nuestro funcionar. Incluso hubo un experimento si no mal recuerdo, fue en Suiza el año pasado, en donde se quería insertar un chip para mejor funcionamiento del cerebro. Eso sería el Homo cyberneticus, integrado a organismo y cibernética. Ok. El, Sí, el- porque existimos, bueno, el Homo, o sea, el hombre, y existe la cibernética, que son los robots de manera separada. Pero ya el Homo cyberneticus es cuando incorporamos los robots o estos aparatitos a al hombre. Hacia, claro, bueno, que aquí la medicina lleva mucho explorado ya, mucho. mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, sí. Sí, sí, Y están haciendo cosas maravillosas. Ya hay brazos, hay dedos, sí, hay sí. corazón, hay riñones artificiales, hay respiradores artificiales. Y acabo de Totalmente. leer un artículo en Japón, ya hay operaciones al 100% hechas por la máquina. Ya no hay. Sí, y el cirujano puede estar en otro lado del mundo y el aparato y el robot está haciendo la Exacto. cirugía. Entonces aquí me Perfecto. gustaría leer una frase Sí, adelante. de Franju, George Franju. Dice, el futuro es algo que debió haber pasado hace mucho tiempo. Nos tardamos en ser creadores. Sí, nos tardamos mucho en ser creadores. Sí. En este sentido, fuimos creadores de cultura, fuimos creadores de arte, fuimos creadores de mil cosas. Pero en este sentido de autoconstruirnos en en una circunstancia externa e integrarla también a nuestro organismo, tardamos mucho. Cierto, Entonces esta frase me encanta. cierto. Y bueno, ¿y cuáles serían, pues también este síndrome de una civilización hipercibernética? Porque ya vamos para allá, o sea, o ya estamos. Yo creo que ya hay algunas sociedades que ya están. De hecho, hay, por ejemplo, un principado en Europa donde ya no hay dinero, Ya, todo es tarjeta. irónico.
Y yo lo veo, a mí de repente me da pena, entre comillas, cuando las personas de la calle me dicen, oiga, ayúdeme, ya no llevo dinero. Y a la otra vez, aquí hay una cadena de tiendas que se llaman Al Súper. O sea, es todo, es una sola palabra, Al Súper. ¿Sí? Y a veces voy al súper, la semana pasada justamente, y me dice la persona que me cobró, me dice, su pago con tarjeta. Y me acerca un lector y yo saco mi tarjeta. Dice, eso ya no se usa, señor. ¿Cómo? ¿Sí? Ya todo con el teléfono, acercas tu teléfono al lector. Pero eso ya en Europa ya hace tiempo que pasa así. Sí. Digo, pero aquí, pues, hace 50 años, ni de chiste. Así es. No, no, no. Están pasando cosas que ni nos imaginábamos. Y bueno, cambios y cambios y más aparatos. Y bueno, algo muy interesante y que es como el preámbulo para hablar y aplicar todo esto a lo que es la tanatología, ¿no? Que ya está, ya vamos, ya hay el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En procesos tanatológicos. Y Esto que estamos usando ahorita es inteligencia artificial. totalmente, bueno, sí, sí, pero ahorita lo que está sucediendo con la inteligencia artificial es que ya es generativa, Ah, que ya tienen redes neuronales. Y entonces esto hace que ya sin la intervención del ser humano ya te pueda responder. claro, claro. A mí en Y que procesos aquí legales, la ética es como una parte muy importante, ¿no? De a ver, hasta dónde sí y hasta dónde no. claro. Hoy en la mañana, en los procesos legales, le puse, tenía que hacer una petición, se llama promoción. ¿Sí? Entonces le pongo el número del expediente y me aparece aquí, tengo una herramientita cibernética. ¿Qué quiere que haga? ¿Un memorándum? ¿Quiere una promoción? Dígame qué quiere que pida. Pues yo no me le digo qué quiero que pida y me arrojó toda la petición. Como el Meta, ¿no? Y el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT es la maravilla de maravillas, ¿no? Exacto, Nos facilita el mundo y la vida de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, yo ya estaré hablando de toda esta parte, ¿no? exacto. Pero sí, pues ya la Entonces, inteligencia artificial es parte de nuestro mundo. parte, ya nos acompaña en el día a día, nos acompaña, ¿no? Exacto. Ya no es de algo que vemos muy lejano y tú hablabas y hacías muy bien de hablar esta parte de que nos resistimos al cambio. Pero aquí viene una ola que si no te subes, te va a hundir y te va a ahogar, Te ¿no? vuelves ermitaño o te mueres. Totalmente, totalmente. Y hay que aprender a subirnos. Bien, Darío, no sé si quieres mencionar una frase, algo para cerrar esta plática que hemos tenido tú y yo. Sí, mira, la Universidad del Sur de California Ajá. creó un instituto que se llama Instituto del Cerebro y de la Creatividad. Juntan los dos, el cerebro humano con la creatividad, ¿sí? Y por lo tanto la inteligencia artificial. Y tiene una frase que a mí me encanta, dice, como su lema, dice, a más Espinosa, menos Descartes. Wow. ¿Sí? Es Y decir, si lo seamos, pudieras poner en manzanitas, ¿qué nos dirías? Porque a lo mejor hay quien no conoce a Descartes o a Spinoza, no conoce lo conocemos la filosofía de ambos. tómese dentro del contexto, Sí, sí, sí. seamos más dioses y menos humanos, Wow. Ok. más creadores Sí, y sí, sí. responsables de la creación, obviamente. Sí, claro. Qué interesante. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto ya No, hace lleva 20 años tiempo. este instituto. ¿Hace cuánto que se mencionó? Así Exacto. es. Pero sí, me Muy gustaría bien, terminar Darío, con esa bueno, frase. ¿dónde te pueden encontrar, ya sea porque quieran terapia, porque quieran que les des alguna plática? ¿Dónde, cuáles son tus redes, cuál es tu teléfono? ¿Dónde pueden contactarte las personas? En YouTube, mi canal de YouTube es Darío Navarrete. Bien, Así también le ponen Darío Navarrete apunten, y les sale. apunten. Sí, Darío Ella puede tener Navarrete. cosas bien interesantes. Mucho de moral, más o menos es filosofía. Ok, Moral, ética, bien. Espinosa. Falta nos hace, sí. El teléfono es 614-126-2669. ¿Otra vez? 126, 614-126-2669. Perfecto. Y en este teléfono tengo
contactado a otras redes sociales como es Instagram, Ok. en este mismo teléfono. Pero en todas mis redes son Darío Navarrete. O sea, todos te encontramos como Darío Navarrete. Sí, en Instagram, en WhatsApp, incluso en Internet. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ha sido verdaderamente un placer el haber compartido contigo, Darío. Siempre me encanta hablar porque siempre aprendo algo nuevo, porque Gracias. eres como profundo, te vas a las bases y a veces nos falta eso, ¿no? A veces nos perdemos en la parte de la superficialidad y lo que tenemos que hacer es estar como más en nuestro centro e irnos a las bases. ¿De dónde viene todo esto? Porque pues sí, los negros no, ¿no? No vamos a descubrir, sobre todo en esta parte filosófica, ya está escrito, nada más es irnos a las bases y podremos entender seguramente muchas cosas. Claro, Darío, muchísimas gracias y sobre todo vuelvo y reitero por donarnos esta hora de tu tiempo. Que gracias. tengas muy buena tarde y bueno, buena tarde a todos ustedes. No dejen de visitar el canal de YouTube de Darío, que seguramente se van a encontrar cosas muy interesantes que de verdad deberíamos de repasar constantemente los seres humanos para conocernos un poco más e irnos a la esencia, a lo que realmente somos. Que tengan buen día y hasta la próxima. Un gran abrazo. Gracias. A ti.